La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 8.4. La analogía. ¿Acaso no podemos hablar de la justicia de una ciudad entera, así como hablamos de la justicia de un hombre particular? 2.368e. Para responder el reto de Glaucón, Sócrates da un paso crucial que va a determinar todo lo que viene a continuación. En la medida en que la moral puede existir tanto en las ciudades como en los individuos, y en la medida en que las ciudades son más grandes que los individuos, Sócrates sugiere que tal vez sea más fácil descubrir en qué consiste verdaderamente la moral si las estudiamos a ellas primero. Si estudiamos una ciudad bien ordenada, donde la moral o la justicia o el orden justo y armonioso queda reflejada en la sociedad, tal vez podremos entenderla mejor en el individuo. La idea es muy atractiva, pero su éxito depende inevitablemente de la clase de correspondencia que puede establecerse entre la sociedad y el individuo. La cuestión de si un Estado está justamente ordenado dependerá, por ejemplo, de las relaciones entre sus miembros. ¿Qué correspondencia hay en este caso? Un agente, considerado como una mente o un alma, no tiene miembros. Como persona, lo máximo que tengo son cualidades y propiedades. Pienso ciertas cosas, quiero ciertas cosas, temo otras, etc. Pero, ¿en qué sentido corresponde todo esto a los ciudadanos individuales de una comunidad? Si la correspondencia es débil o está cogida por los pelos, la comparación no resulta demasiado útil. En general, es útil distinguir tres partes en cualquier analogía. Esta tiene su parte positiva, su parte negativa y un terreno intermedio, del que depende en último término el interés de la analogía. Consideremos la analogía científica clásica entre un gas y un contenedor lleno de bolas de billar en movimiento, modelo que se encuentra en la base de la teoría cinética de los gases. La parte positiva de la analogía es que las moléculas, como las bolas de billar, poseen velocidad e inercia, que su dirección puede cambiar como resultado de las colisiones con las paredes del contenedor donde se encuentran, que ejercen fuerza contra las paredes de dicho contenedor y que su densidad puede ser mayor o menor. La parte negativa es, por ejemplo, que las bolas de billar tienen un tamaño que permite cogerlas con la mano, que son un producto manufacturado, que valen dinero y que son de distintos colores. Ninguno de estos rasgos tiene la menor importancia para el uso que vamos a hacer del modelo, y tampoco son desanalogías que puedan menoscabar el sentido de la comparación. El terreno intermedio sería que las bolas de billar tienen un tamaño finito y que, a mayor densidad de las bolas, se producen más rebotes entre ellas. La analogía dirige nuestro pensamiento hacia estas cuestiones, que pueden resultar sugerentes y productivas, como de hecho resultaron serlo. Deberíamos tener presente todo esto cuando consideramos el carácter utópico de la república que Platón se dispone a esbozar. No hay duda de que Platón es visto muchas veces como el antecedente de los escritos utópicos en general, el precursor de la interminable sucesión de libros visionarios sobre la Arcadia, la Edad de Oro, la Tierra de Cocaine, el Jardín del Edén o las Islas de Blest. Es una tradición que contiene algunas perlas, como la Utopía de Tomás Moro, de 1515, o el Erewhon, de Samuel Butler, de 1872. Aunque hoy los escritos utópicos tienen en general una mala imagen. A menudo suenan extraños, irreales, visionarios, cuando no directamente desquiciados. No es un punto a favor de H.G. Wells, por ejemplo, que describiera al menos 5 libros sobre utopías, que escribiera al menos 5 libros sobre utopías, de los que probablemente el único recordado sea Una utopía moderna, de 1905. Tendemos a reaccionar mejor ante los libros en que se hacen realidades nuestros miedos y las cosas van peor, no libros que expresan los sueños y los ideales de su autor,
sino libros que revelan y subrayan nuestros miedos, como 1984 de George Orwell. Siempre es más fácil describir el infierno que el cielo. Las consideraciones que hemos planteado sobre el uso de la analogía, sin embargo, nos permite responder a la acusación de utopismo. No importa si existen elementos irreales en la República, a condición de que la leamos como un experimento mental. Cabe la posibilidad de que estos elementos sean irrelevantes a efectos de lo que quiere decir Platón, y hay buenas razones para pensar que a éste no le importaba si su comunidad ideal podía existir o no. Esto no lo hace culpable automáticamente de incurrir en ensoñaciones irrelevantes. Comparémoslo, por ejemplo, con uno de los experimentos mentales más famosos en la historia de la ciencia. Enfrentado a la teoría aristotélica de que un cuerpo pesado cae mucho más rápidamente que un cuerpo más ligero, Galileo nos pide que imaginemos una pesa. Dos extremos pesados conectados por una barra estrecha. Durante su caída. Imaginemos ahora que la barra se vuelve cada vez más estrecha, hasta quedarse en casi nada, e imaginemos que terminamos por cortarla enteramente. ¿Es realmente creíble que los pesos resultantes comenzarán a frenar a partir de este momento, cuando dejen de ser uno y se conviertan en dos? ¿Y que lo hagan así de golpe? Naturalmente, es irrelevante para este experimento mental la objeción, por ejemplo, de que nadie podría caer al lado de la pesa el tiempo suficiente o de forma suficientemente controlada como para realizar el corte final, y que la situación es, por lo tanto, inviable. Del mismo modo, es posible que a efectos de lo que quiere decir Platón con su experimento mental, sea irrelevante si el diseño de la comunidad tiene aspectos inviables. Todo depende de lo que nos diga la analogía positiva acerca del terreno intermedio. Volvamos, pues, a la comparación con el espíritu. Podemos concebir el espíritu como algo compuesto, como un agregado de elementos, del mismo modo que una ciudad es un agregado de personas. Podemos pensarla en términos modulares, como una de esas navajas suizas que contienen diferentes herramientas para realizar diferentes trabajos. A su vez, podemos concebirla como un conjunto integrado y armonioso, o bien como un conjunto fragmentario y desordenado, igual que puede serlo una ciudad. Platón tiene, pues, una base importante, una parte positiva lo bastante sólida para apoyar la analogía. Y realmente la modularidad en la que va a confiar Platón no resulta nada compleja. Platón entiende que el alma está formada por facultades, del mismo modo que la ciudad está formada por diferentes clases sociales con diferentes tipos de trabajo. Igual que en la famosa imagen del carro en el Fedro, 246a, Platón divide el alma en tres partes. Por un lado está el conductor del carro, la razón que se esfuerza por controlar a los dos caballos, que podemos bautizar con los nombres de deseo e irascibilidad. A estas partes del alma corresponden tres clases sociales. La élite dirigente controla de forma parecida a sus auxiliares, el estamento militar, así como también a los zapateros y a todos aquellos que producen los bienes y servicios de la que depende la ciudad, los artesanos. Obviamente, también hay una importante parte negativa en la analogía. En un estado, algunos ciudadanos son ricos y algunos son pobres. Unos y otros mantienen relaciones comerciales. Pero no hay nada en la mente que corresponda a la riqueza de una facultad o un rasgo individual, como tampoco podemos imaginar ningún comercio entre una facultad como la razón y otra como el deseo. Sin embargo, esta analogía negativa no tiene por qué tener ninguna importancia. Todo dependerá de si el terreno intermedio resulta ser productivo, y para eso debemos esperar al desarrollo. No deberíamos, pues, suscribir la analogía platónica de forma acrítica, ni tampoco descartarla de entrada. Todo dependerá de cómo se despliega la comparación. Sócrates
Sócrates cree que las comunidades se forman cuando los individuos descubren que no son autosuficientes, que tienen necesidades que requieren la ayuda de otros. Pero la eficacia de un grupo o una comunidad no puede depender de que todos realicen todas las funciones. Si las cosas han de estar debidamente ordenadas, es preciso que haya una especialización. En las artes y los oficios particulares, solo algunas personas sabrán qué debe hacerse y cuándo. Surgirán mecanismos de intercambio, comercio interno y externo, y una expansión progresiva a medida que se amplíen también las necesidades de las personas y los especialistas sean cada vez más capaces de satisfacerlas. Pero con la expansión llega la ocupación del territorio de los vecinos, y con ella la guerra, lo que exige aún otra forma de especialización, el ejército. Con este llega la necesidad de un gobierno, la necesidad de unos guardianes o de una élite gobernante. La tarea que ésta tiene encomendada es la dirección de la comunidad. Son los guardianes del bienestar de la comunidad, y para ello necesitan una combinación especial de capacidades. Para empezar, deberán ser valientes, apasionados y fuertes. Ahora bien, hace falta que sean amables para con sus conciudadanos y guarden su ferocidad para el enemigo. De otro modo, no habrá que esperar a que vengan otros a exterminarlos, pues ellos mismos no tardarán en aniquilarse unos a otros. 2. 375c. A primera vista se trata de cualidades contradictorias, pero Sócrates recuerda a la audiencia que esta misma combinación de mansedumbre hacia los amigos y los rebaños y de agresividad hacia todo aquello que se presente como una amenaza es justamente la que se busca, por ejemplo, en los perros guardianes. La combinación también requiere conocimiento. El perro guardián es capaz de distinguir a los amigos de los extraños, y la élite gobernante deberá hacer algo parecido, para lo cual también necesitará una educación. 2. 376a. Para nosotros existe una diferencia evidente entre lo militar y lo político. El gobierno militar es un sistema posible, pero no el mejor. Para Platón no está tan claro. Cuando introduce su idea de los gobernantes, los famosos guardianes parecen tratarse de una combinación de los dos, por lo que un miembro de su élite deberá ser fogoso, veloz y fuerte, virtudes militares, y al mismo tiempo albergar el amor por la sabiduría del filósofo, virtud de gobernante. Véase 2. 376c. Pronto queda claro, sin embargo, que lo realmente importante para Platón es la función de proteger el orden en el Estado y de mantener su estabilidad. Ese es el trabajo de la élite gobernante. Más adelante dividirá la élite en dos. Por un lado está la auténtica élite gobernante, que finalmente resulta estar integrada por filósofos, mientras que las funciones puramente militares o policiales quedan encomendadas a una clase inferior de personas que reciben el nombre de auxiliares. 2. 414b. La élite les dice lo que deben hacer. Para nosotros, todo esto hace que nos suene algo extraña la idea inicial de que la verdadera élite tenga que ser fogosa y fuerte, además de capaz de gobernar sabiamente. No esperamos que nuestra clase política esté formada por personas preparadas para correr y disparar bien. De eso se encargan otro tipo de agentes. Pero Platón parece incapaz de separar enteramente la capacidad de gobierno de la capacidad militar. Grecia no estaba muy lejos de la época heroica. La popularidad de Sócrates parece que derivaba en gran medida de su admirable fortaleza como soldado. Hasta aquí, Sócrates parece haber dado una versión perfectamente verosímil de la evolución de la comunidad civil, pero bajo la superficie hay indicios que podrían causar cierta inquietud entre los lectores. Por ejemplo, Platón sostiene que es imposible que nadie pueda resultar apto para realizar más de una tarea, y que el Estado o comunidad tiene derecho a prohibir que nadie lo intente, como por ejemplo
que el zapatero ejerza de agricultor, tejedor o constructor. 2. 374b. El orden, para Platón, exige un principio de especialización o un principio de dedicación exclusiva. Los zapateros hacen zapatos y los gobernantes gobiernan, y la colectividad tiene derecho a imponerlo así. Tal como veremos pronto, eso también determina la clase de educación que reciben las diferentes personas. Peor aún, eso prefigura una crianza y una educación diferentes para la élite gobernante. En resumen, comienza a adivinarse ya un aire autoritario, tal vez incluso totalitario. Los críticos y los admiradores de Platón están completamente divididos respecto a la importancia que deberíamos atribuir a todo esto. La idea de que la República es poco más que una apología del Estado totalitario fue planteada inicialmente en Gran Bretaña en las décadas de 1930 y 1940, coincidiendo con el ascenso de Hitler en Alemania y de Stalin en la Unión Soviética, que generó cierta inquietud alrededor del tema del totalitarismo. La acusación fue formulada en términos bastante moderados por el especialista clásico y parlamentario de izquierdas Richard Grossman en su libro Plato Today, publicado en 1937, y en términos mucho más enérgicos por Sir Karl Popper en el primero de los 3 volúmenes de su clásico de la polémica, La sociedad abierta y sus enemigos, publicado en 1945. Platón es presentado aquí como un predecesor directo del nazismo, del estalinismo y de cualquier otro sistema que subordine el individuo a la colectividad. También aparece como un ingeniero social utópico y peligroso, creador de modelos de progreso que ignoran la naturaleza desordenada y refractaria del material humano con el que debe trabajar. Lo desmedido del ataque de Popper suscitó respuestas enérgicas por parte de los estudiosos de Platón, tanto en la generación contemporánea como en la siguiente. Hay 2 grandes líneas de defensa. La primera insiste en que Platón no pretende ofrecer ningún modelo. Sócrates dice varias veces que no tienen por qué existir ni la persona perfectamente moral ni la comunidad imaginaria que le sirve de modelo. Por ejemplo, 5.472d a la E o 9.592b. Así, pues, no importa siquiera si esta es posible o si se trata de un mero experimento mental. La segunda defensa nos recuerda que la filosofía política de la República está subordinada a la filosofía moral. Las descripciones políticas sirven para responder al reto de Glaucón. La cuestión de la moral, el orden o la justicia en el Estado no es sino la lente de aumento que nos ayuda a ver las mismas cosas en el ser humano concreto. No tenemos por qué ofendernos ante rasgos del Estado como su poder coercitivo sobre sus miembros, pues quedan fuera del campo de aplicación de la analogía. La primera defensa no nos lleva muy lejos. Concedamos que es perfectamente correcto esbozar un ideal sin preocuparse por si puede o no realizarse. Sigue sin ser una fantasía inútil. Los ideales pueden motivarnos. Podemos trabajar para ellos, tratar de modelarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad de acuerdo con ellos. Podemos usarlos como regla o criterio para evaluar nuestras deficiencias. Pueden inspirarnos, pero Grossman o Popper pueden formular también su objeción en esos términos. Mira lo que ocurre cuando te dejas inspirar por un ideal colectivista, autoritario, totalitario. El resultado es un Hitler o un Stalin, y en ambos casos podrían invocar la República como modelo. Cualquier movimiento en la dirección del Estado ideal de Platón supone un atropello de los valores de la democracia, el igualitarismo y la libertad. Lejos de señalar un ideal, Platón ha abierto la puerta a una pesadilla. Esta réplica es válida hasta cierto punto, pero está lejos de ser concluyente. Todo depende de aquello en lo que consista el movimiento hacia el ideal. El dictador sin escrúpulos
que se ensaña con su propio pueblo y con los pueblos vecinos, tal vez no represente un avance hacia la sociedad imaginada por Platón. No es un avance hacia el equivalente humano del perro guardián bien entrenado. Ni Hitler ni Stalin han dado un solo paso hacia el tipo de carácter que puede cualificar a alguien como gobernante, sobre el que todavía queda mucho por decir en la República. Su imperfección radical y espeluznante indica que nada de lo que pueden realizar como gobernantes cuenta siquiera como un gesto en dirección hacia el orden debido, el dominio de la moral sobre el Estado. Por eso, logra Popper un efecto tan grande cuando invoca estos ejemplos. Pero eso también significa que sus deficiencias no pueden citarse como objeción al estado ideal de la República. Esta réplica funciona, pero tiene un precio. Es verdad que Hitler no sería un buen candidato para la élite gobernante de Platón, pero el estado autoritario o totalitario comparte claramente muchos rasgos con la República ideal. Si la encontramos abominable simplemente en virtud de estos rasgos, todo el plan de la República queda comprometido, a menos que los consideremos prescindibles. Esto nos lleva a la segunda línea de defensa, que nos recuerda que el ejemplo político solo se propone como lente de aumento. Cuando nos fijamos en la moral y en el orden del alma, ciertos rasgos accesorios del estado político desaparecen enteramente. Y podría ser que estos rasgos accesorios incluyeran todos los relacionados con la democracia y el liberalismo, que parecen amenazados por el estado platónico. Por poner un ejemplo muy simple, no parece haber nada en el agente moral individual que corresponda a un procedimiento de votación, o la ausencia del mismo entre los miembros de la sociedad política. En este caso, la ausencia de un procedimiento de este tipo en el estado de Platón no sería ningún obstáculo para usarlo como indicador de lo que deberían ser la moral y el orden justo en un individuo. Cuando Platón habla de ejercer coerción sobre la sociedad, suenan las alarmas. Pero si lo que plantea es una analogía con el autocontrol en el alma individual, tal vez no haya razón para que lo hagan. El autocontrol en un individuo puede ser algo bueno, aun cuando no lo sea el control del individuo por la colectividad. Esta respuesta es válida hasta cierto punto, pero deja también mucho terreno libre, más de lo que querrían muchos platónicos. Usada indiscriminadamente, solo sirve para socavar el valor de la analogía. Por otro lado, resulta difícil creer que la República no tiene nada interesante que decir sobre política, y no es aceptable que la construcción platónica sea tan rigurosa como se pretende aquí, y que se encuentre subordinada en todo momento a la tarea de dar respuesta al reto de Glaucón. Platón se recrea en los detalles de su estado, y ofrece muchos más que los que puede trasladar luego a la analogía con la mente. Por ejemplo, algunas de las propuestas más célebres que encontraremos se refieren a la propiedad privada y su distribución, la igualdad de los sexos, la expulsión de los artistas del Estado o las políticas eugenésicas que permiten a los gobernantes engañar al pueblo acerca de quién puede casarse con quién y cuándo se puede copular, con el objetivo de mejorar la raza. ¿Cómo puede formar parte todo eso de la analogía positiva? ¿Cómo podemos trasladar todos estos elementos al espíritu bien ordenado? Yo mismo puedo ser o no un paradigma de la virtud, pero no será porque una parte de mí, por ejemplo la razón, no posea propiedades, o porque eduque a otra parte, pongamos que a las mujeres, igual que a los hombres. No puede ser que un módulo o rasgo mío engañe a otro acerca de la persona con la que debería tener un hijo. Todos estos aspectos pertenecen a la parte negativa de la analogía. No podemos obtener de ellos ninguna iluminación especial sobre el alma individual, ni sobre aquello que la hace justa o bien ordenada. Y por lo tanto, cuando vemos que Platón dedica páginas a estos rasgos,
debemos sospechar que la cuestión política ha tomado vida propia. El reto de Glaucón ha quedado aparcado, al menos temporalmente. Seguimos teniendo derecho a preocuparnos por los aspectos de la república ideal que nos parecen desacertados. A continuación abordaremos uno de ellos.